¿Qué tal amigos? Les saluda Alicia Villal y les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, gracias por abrir su corazón. Pues en esta ocasión tenemos un invitado maravilloso, un ser divino, hermoso, al que queremos mucho ya. Muchos de ustedes lo conocen. Él es Julio César Archet. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto que estés aquí. Bienvenido. Y yo con vergüencita, ¿qué querés que te diga? Después que recibo semejantes palabras Ay, mi niño. y tu invitación se reitera porque crece el interés en estas palabras que estoy emitiendo a través de tu canal, que repercuten en el mío también, porque así como lo publicas tú, lo publico yo también en mi canal, pero gratamente feliz y maravillado por la respuesta, la sensación de estar haciendo lo correcto en el lugar correcto. Por eso mi único temor es aburrir y que parezca una figurita repetida, pero bueno, trataré de evitar aburrir y trataré de evitar que me consideren de esa manera. Intentaremos juntos salir adelante y bueno, ponerle las palabras justas al sentimiento justo. Por lo Claro. menos lo vamos a intentar. Agradezco mucho que estés aquí, Julio, compartiendo muchísimo estas vivencias, estas experiencias que por supuesto son maravillosas y que obviamente muchas personas no conocemos y que es el momento justo de hablar de ello, de poner en nuestros ojos del corazón, en esos ojos del corazón que todo lo pueden ver y entender en este momento y en este tiempo que es tan importante para todos nosotros. Así que el tema que vamos a abordar hoy es justamente qué pasó con nuestro hermano Micael cuando él vivió la experiencia de la crucifixión. ¿Qué pasó? ¿Realmente lo mataron? ¿No lo mataron? Se dice que a él lo crucificaron en una cruz, en fin. ¿Nos podrías hablar al respecto, Julio? Y además, si nunca encontraron su cuerpo, entonces, ¿quién vino por él? ¿Nos puedes compartir, por favor? Es, es una parte de mi historia personal que en lo personal, insisto, valga la redundancia, me apasiona, me pone muy apasionado, le pongo mucha pasión, porque de conocerlo como un hermano del camino con el que comíamos juntos y pasábamos distintos tipos de circunstancias, ambos somos pilotos, por lo tanto compartíamos lo que aquí en aeronáutica se llama la misma escuadra, eh, y situaciones que a mí me hacen sentirlo desde lo más profundo de mi alma, porque sé cuál es su origen, sé qué significa como ser interdimensional. No lo encajono, digamos, no lo pongo en una cajita de un Dios reparador del sufrimiento de la humanidad. No, no, para nada. Él supera eso, pero con creces. Y nos deja la impronta. Cuando él decide tomar este camino de pronto, hubo muchas conversaciones previas en la que aquellos hermanos, digamos, de un rango espiritual superior, le querían hacer entender de que lo que él estaba planteando no es que fuera un imposible, es que en ese momento no estaba preparada la raza humana para recibir semejante información. Claro. Pero él decía, tengo que ir a un ámbito de núcleo en el cual el enfrentamiento entre las fuerzas negativas y las fuerzas positivas deje un punto neutral, que son los sufrientes, lo que él siempre ha llamado sus queridos pobres y hermanos en el sufrimiento, que eran los que no podían estar ni de un lado ni del otro, ni de los romanos, ni de los judíos poderosos. Estaban ahí, eran la fetita del sándwich. No. Y él decía que ahí nacía la impronta de luz y conocimiento. Y el choque con los maestros mayores era, pues hombre, no están preparados. Y él respondía, justamente por eso, porque no están preparados, Claro. están sentados.
están acostados, están derruidos, aplastados por la miseria provocada por aquellos que por cuestiones de poder pasaban siempre por encima de ellos y los apabullaban. Claro. Por supuesto no tenían ningún tipo de formación, ni siquiera hablar de educación. No, formaciones mínimas, desde la higiene, desde un montón de cuestiones. Y él decía, ahí está el caldo de cultivo perfecto para que crezca el amor, por el solo hecho de que exista el amor, sin ningún tipo de interés, de ninguna especie, solamente querer compartir. Y a partir de todo eso, como era su decisión y no había forma de hacerse entender por el contrario, se constituye la misión Cristo, conformada naturalmente por él desde la etapa primigenia, desde la inserción holográfica en la panza de su mamá. Por eso cuando decían que era virgen, él era el mayor de todos los hermanos, por lo tanto, y no existía la virginidad. La forma de salir del cuerpo de su madre fue poco menos que un globo de luz mágico, como una cosa que ¿viste? No. ¿Cómo lo explicabas en ese momento? Ellos se ocultaban, eran una pareja hermosísima con el loco de José, que era un loco divino también, hacía cada cosa. Si de alguien heredó el humor, el querido Jesús, con un cuerpo suprafísico, pero físico en ese momento, adeínicamente armado de tal manera que se sumó el ADN propio de mamá y papá, pero también se sumó el ADN que él traía como misión directa desde su quinta dimensión, desde su cuerpo de luz. Si no, podía transmutar en un cuerpo de luz y antes no lo había tenido como contenedor. Claro. No es que cualquiera arma un cuerpo de luz porque se le ocurre, no. Y le decimos cuerpo de luz porque es el cuerpo del conocimiento pleno, es el cuerpo que se autogestiona, es el cuerpo que no envejece, es el cuerpo que tiene abiertos los 7 chakras fundamentales y que está conectado con todo, que se disuelve, que puede pasar por una pared, que de golpe hace ¡puf! Y te aparece atrás tuyo. Vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué estás jugando? Un cuerpo mágico, claro. Pero eso se logra cuando ya traes la experiencia. Él no nace en ese momento porque sí. Él provoca toda esa reacción y desarrolla la vida que ya sabemos que en muchas partes fueron contadas y otras están ocultas en los apócrifos, porque no se quiere contar la verdadera historia de él, porque es un hombre tan extraordinario y hace cosas que podríamos hacer cualquiera de nosotros vivos en esta estancia sin tener el más mínimo conocimiento de tercera, quinta, cuarta, lo que sea, crísticos, espíritus santos y toda la mar en coche. No hace falta eso. Él lo demostraba de una manera tan limpia, tan pura, tan directa y tan enfrentada al establishment, porque esa era la otra que a él le interesaba. Ponerse delante de estos tipos que iban a dominar el mundo y de hecho lo siguen dominando. De sus enseñanzas nace el derecho crístico. Hoy día se utiliza el derecho romano. Así es. Vos sos abogada. Así no es. te estoy explicando algo que no sepas. ¿Y el derecho natural qué? Que es el que nos rige nuestras vidas. No. Ahí aparecen toda la parafernalia de leyes y reglamentos que nos transforman en esclavos de un sistema llamado Estado. Y es un Estado crítico, porque ninguno de nosotros aparentemente podría hacer algo, y mucho menos cuando tenemos que ser obligadamente asesorados por una profesional como tú, que se supone que nos tiene que decir estos son tus derechos, cuando yo ya tendría que nacer sabiendo mis derechos. Claro. Pero lo único que me explican durante la vida es cuáles son mis obligaciones. Pero nadie me dice cuáles son mis derechos. Y cuando hablamos de derechos humanos, bueno, ahí se arma el catombe. Y él venía con eso. Venía con los derechos humanos en la palma de la mano. Claro. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Tenía que utilizar esas frases, cifrar matemáticamente esa información, para que aquellos que lo escucharan desde el corazón, no desde la mente. Porque si era desde la mente, ese pueblo tan humilde y tan sufrido, incluso pensemos en los egipcios, con los cuales también convivió. Y eran judíos esclavos de los egipcios. Y otro enorme compañero del camino que fue Moisés. Entonces... Jesús conoció a Moisés, Julio. Sí. Físicamente. Sí, más vale. Vos tenés que pensar que la llegada original en esa sí, doy fe porque yo estaba ahí. Okay. Estaba con él. Fue cuando llegamos por el tema Atlántida. Okay. Atlántida podía haber costado la destrucción completa del planeta.
porque se armó un agujero negro de antimateria, o sea que todo lo que era materia se lo comía. Es como que das vuelta una media, se da vuelta el planeta, entonces toda la estructura de la estrella interior, que es la que conduce digamos, la estabilidad planetaria, el giróscopo planetario, crecía porque ya no tenía límites. Mientras está la coraza terrestre, nuestro Sol interior mantiene un microclima en el interior de la Tierra y una capacidad magnética para que el mecanismo toroide, que es el que conduce desde los polos y después se reconstruye en el resto del planeta y vuelve a ingresar a los polos y sale y entra y sale, ese mecanismo toroide es el que hace que la Tierra esté flotando y se esté moviendo dentro de un campo eléctrico. Físicamente se lo puede explicar perfecto, por más que a los chicos terraplanistas les parezca que es una barbaridad. Yo lo lamento. No hay forma de que un cacho de tierra flotando en donde se considere que por planicie tiene capacidades de autogestión. No. Sí. No hay tutía. Explíquenmelo matemáticamente. Y después hablamos. Yo no soy un matemático, pero he tenido tremendos físicos al lado mío y expertos en matemáticas que me hacían la fórmula, me decían, mira, pues yo decía, pero ¿cómo comprobamos esto? Fácil, fíjate, taca, 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 tiki, taca, yo miraba todo eso y decía, por favor. Para mí era chino básico, claro, yo pensando desde mi humano sencillo. Sí, claro. Cuando mi humano complicado, que es el que está hablando en este momento, me dio las herramientas, yo dije, pero qué bárbaro, ¿cómo podemos hacer para explicar esto fácil? Sí. Y no hay forma, lo tenés que saber vos, lo tenés que descubrir en vos, tiene que surgir de tu voz interior. Esa voz interior, para no irme del tema, que lo mueve a Micael a llegar acá. Y arma toda su vida desde el simple ser humano. ¿Para qué? Una, para no llamar la atención, cosa que no podía evitar, porque además de ser, como decía, hoy diríamos la piel de Judas, aunque sería medio hasta anecdótico llamarlo de esa manera, pero era un rebelde y un chistoso maldito, la verdad que divino, con un humor ácido, directo, una risa franca. Él venía porque ¿qué sucede? Cuando llegás de una corporación suprafísica y tomás el cuerpo físico que te da la movilidad y la herramienta de sentir, de reírte, de tocar, de oler, tenés sentidos que en los cuerpos mayores se obvian porque ya es como que todo es automático y como no hay tiempo, yo no tengo que esperar que crezca la flor. Miro y en mi mano aparece una flor. Por lo tanto, ¿y cómo quiero que huela esa flor? Y yo creo el aroma. Ahí es donde nuestras funciones como Dios están a full, a pleno. Él ya las tenía, esas funciones. Sí. A alguien le debe haber contado alguna vez cuando descubre quién es, faltando a su propia palabra, porque la idea era mantener esto en el hermetismo. Pero no nos olvidemos de los astronautas que viajan en el libro Caballo de Troya. Sí, así es. Y que tuvieron acceso a él. Y que Benítez contó con esa extraordinaria profesionalidad que tienen. Yo creo que fuera de Fabio Serpa, creo que es el escritor que más respeto en estas temáticas, pero lejos. El tipo novelizó una historia y nos puso por delante la información. Pero con una calidad y una calidez que yo me arrodillo ante él y le agradezco. Ahí es donde el flaco, que sabía que estaban cumpliendo con esa misión, y lo cuenta en el propio libro, baja letra. Y en esa bajada de letra, claro, ya se lo intuía como un ser superior. Era muy natural que aquellos que lo conocían, con el mínimo de conocimiento, valga, propio, para poder interpretar ciertas acciones de él, a las cuales llamaban milagros, y bueno, es lógico que lo tomaran de esa manera. Pero él no muere. No puede morir. Porque para un ser de esa dimensión no existe la muerte, existe la trascendencia. Y soporta todo el castigo que soporta porque en ese momento está imbuido en su cuerpo de luz.
Cuerpo al cual el sistema nervioso no responde como el nuestro, que nos pinchamos un dedo. ¡Ah! ¡Ay, cómo me duele! Es una pinchadurita de nada. Sí, sí. Imagínate el castigo que él ha tenido y podría haber muerto de un paro cardíaco, pero por la mitad de los golpes que le pegaron. Y él se daba vuelta y los miraba como diciéndole, ¿me van a pegar o no? Y eso los ponía más locos a los romanos y le pegaban el doble y el tipo se reía y los miraba, pero ¿me van a pegar o no? Los volvió locos. Hay millones de historias que no han sido contadas hasta ahora. Espero que alguna vez algún narrador rescate archivos que dicen algunos que están guardados en el Vaticano. A mí no me consta. Pero aquí hay escritos y escritos y escritos manteniendo el poder de la anécdota de una manera extraordinaria. Pero claro, él ahí dice, ustedes son como yo. Yo no quiero que sean como yo. Ya son como yo. Hagan algo al respecto. Yo vengo acá a demostrarles que pueden. Y según él fracasó. No llegó ni al porcentaje mínimo de lo que él hubiera querido hacer en ese momento. Pero como él ya sabía lo que iba a ocurrir, por venir del futuro, ni más ni menos. Porque estos son ciclos. Hacemos, observamos, nos alejamos, armamos la perspectiva, observamos. Ah, no, este lápiz está corrido. Vuelvo y lo enderezo. Y después me alejo. Ahora me gusta. Pero, ¿y el resto? La magia de estar vivos y la magia de ser dioses nos permite justamente crear los momentos y volver a esos momentos para hacer las correcciones del caso. Por eso él ha vuelto en diferentes vidas, algunas de las cuales yo he compartido con él, no reconociéndolo al principio. Hasta que el tipo me guiñaba un ojo y me decía, venía a charlar. Y otra vez me escupía la verdad delante de mi cara, como me lo hizo ahora en el 2014. Ay, sí. Pero esto me pasó muchas veces, porque yo estoy en un camino de aprendizaje muy por debajo de su nivel, es un hecho. Cuando él me dice, bueno, ya estás en condición de recibir tu capacidad crística, tené cuidado porque ahí vamos a estar a la misma altura. Te doy la responsabilidad de un trozo de mi alma, pero me vas a tener que dar la responsabilidad de un trozo de tu alma. Y ahí hice el trueque más hermoso que podía haber hecho en mi vida. Tener su instancia y tu esencia, y que él a su vez tenga la mía. Con todas las, y no solamente la mía, porque todo aquel que lo crea en sí mismo recibe ese porcentaje. Él tiene la máquina de crear amor, como yo digo, como los bancarios tienen la máquina de crear dinero. Ay, qué lindo. Él tiene la máquina de crear amor y de crear expectativas y de crear un montón de cuestiones, porque la expectativa es muy importante, estar expectante, estar esperando, saber esperar que, a ver, yo sembré. ¿Cuándo aparece el primer brotecito? Es tremendo. Y por supuesto que nunca encontraron su cuerpo ni lo van a encontrar porque a él se le curan las heridas básicas, digamos, por exterioridad. Aloe y mirra. ¿El aloe para qué se utiliza? Para sanar. Hasta la propia Biblia dice que cuando van las Marías con... La realidad en ese momento era muy particular. Muchas cuestiones inexplicables, a las que después se le dieron naturalmente una índole sagrada, poco menos que mágica y milagrosa. Pero técnicamente existían explicaciones concretas de por qué ocurría cada cosa. En principio, a él se lo crucifica un día viernes por la proximidad del Sabbat. Y tengo entendido que en esa época el Sabbat no permitía que existieran castigos de esas características, para lo cual a las 12 de la noche, llamémosle por tiempo límite, se lo baja de la cruz, pero vivo. No había un doctor tomándole el pulso ahí diciendo ya no está más. Claro. Para nada. Además era un
y sigue siendo un hombre de una contextura física muy importante, casi diría un verdadero atleta, si comparamos con un ser humano en condiciones suprahumanas, ¿no? De pronto que pueda batir récords, y él batía récords en muchísimos aspectos, pero bueno, no podía, ni mucho menos los otros tristes acompañantes, fallecieron naturalmente porque no tenían la preparación que él tenía. Pero no existe un cuerpo humano que pueda resistir ese dolor. Por lo tanto, él no sintió dolor. Y esa es la parte que permitió de pronto que él llegara a un sacrificio de ese nivel y quedara marcado dentro de ese sacrificio. Una vez retirado el cuerpo de la cueva, entre comillas, alias tumba de José de Arimatea, la primera función fue irse del lugar. Por supuesto que así como se blanquean situaciones y hechos que se pueden llegar a cambiar en el espacio-tiempo, durante todo este proceso, y no ese día, sino muchos días previamente, en situaciones críticas en las que él se vio envuelto, se borraba la memoria de aquellos que participaban. Es un proceso muy simple cuando se tiene la tecnología para eso. En esa época era como que subía una fiebre muy fuerte, quedaban en un estado así como de preconciencia, delirada. Entonces, dentro de ese delirio se desvían las palabras concretamente grabadas o los momentos visuales o auditivos grabados, se los desvía como quien los manda a la papelera de reciclaje de una computadora, es más o menos lo mismo. Okay. O se los transforma, se los deja inconclusos, entonces pasan a ser momentos de delirio y no de cuenta, digamos, concreta de lo que es una realidad fehaciente y comprobable. Así que ocurrieron muchos fenómenos en esa instancia. Yo en uno de los videos narro cuando él está en oración, en comunicación interdimensional, se lo ataca de sorpresa un centurión con dos, creo que se llamaban tercios en esa época, que eran como soldados de élite, y lo asesinan por la espalda. Y eso ocurría en el Huerto de los Olivos. Él se había separado del grupo para comunicarse. La única forma de comunicarse era, porque si no estaba hablando solo, y muchas veces se utilizaba el haz de luz compacto y coherente, como bien decía mi querido Fabio Serpa, que él lo define así, que es como ese ascensor de luz en el cual se puede abducir a un ser humano y trasladarlo a una nave. Se utilizaban mecanismos que hoy podríamos llamar un láser de alta precisión, que son como cables invisibles que permitían de ahí el traslado de datos, en principio desde el punto de vista del pensamiento, y a través de la telepatía activa se podía conectar con la nave. En ese momento a él lo asesinan. En realidad no lo matan, él queda en un estado de limbo porque no puede recibir puñaladas y mirarlo como diciendo, chicos, no me hagan cosquillas. Y lo entierran. Pero él ya tenía el cuerpo de luz. Por lo tanto, él mismo sale de su propia enterrada y se presenta todo sucio frente a los muchachos que lo estaban esperando y las chicas, ¿no? Los bien conocidos como apóstoles. Oh, sorpresa, se llevan estos tres individuos cuando se encuentran con él vivito y coleando. Ahí es donde hay que borrar, porque si contaban lo que había pasado, ellos quedaban expuestos. No era, eso había sido una misión autoconvocada, no era una orden, ni mucho menos de Poncio Pilato, que no quería ni mucho menos hacerle daño, porque Claudia Prócula, su mujer, lo tenía contra la pared. Era una devota amante de lo que era en ese momento la esencia del querido Micael en su personaje de Jesús, ¿correcto? Por eso él se lava las manos. Él dice, yo a este hombre no encuentro motivos, que sea el pueblo el que lo juzgue. Yo no tengo motivos para eliminarlo de la faz del planeta, por decirlo de una manera más elegante. Claro. Y a partir de ahí, bueno, cambian un montón de perspectivas que las conocemos aquellos que participamos de esa historia. Y no estoy hablando en una posición personal de privilegio, no. Participó personal de tremenda preparación técnica
los que éramos pilotos cumplíamos con la premisa de mantener los elementos fuera de la vista, la invisibilidad, este, cambiar el clima, por ejemplo, hacer distintas cuestiones que tenían que ver con mejorar o empeorar la situación. Sin ir más lejos, el famoso sol oculto se hizo con la unidad campana de cristal, que en ese momento medía 40 kilómetros. Y se la posicionó de tal manera que cubrió el disco solar en un ángulo perfecto. Y se produjo esa noche que causó tanto terror frente a los que estaban ahí. Todas esas consideradas cuestiones dadas por un Dios superpoderoso, cuando en realidad ese Dios, entre comillas, interactuaba con una flota de humanos y técnicos perfectamente entrenados para cumplir con un efecto. Hoy lo llamaríamos efectos especiales en una película, mira lo que te digo. Ok. Pero perduraron en el tiempo como momentos milagrosos. Para lo cual a mí a veces hablar de estas cuestiones, medio que no es que me moleste, no quisiera molestar a los que consideran las escrituras como una verdad absoluta, y por respeto cuento mi historia, porque tengo una obligación hacia mí de no guardármela en este momento, porque sé que detrás de ese vidriecito hay muchísimos hermanas y hermanos que quieren tener otra versión de esto. Así es. Así como se juntan las perspectivas de aquellos que esto lo consideran una herejía total de mi parte. Claro. Yo tendría que ser quemado en la hoguera por lo que estoy diciendo. Claro, comprendo. Pero yo insisto, yo respeto a la religión como un vehículo de encontrarse consigo mismo y de progreso dentro de lo que es el campo del amor. Si el amor rige lo que rija, siempre que esté, digamos, dirigido desde el sentimiento puro hacia el correligionario, como decía un amigo, aquel que corresponde a tu religión, o al ser común que se acerca desde un animalito hasta una persona en estado de crisis, lo que fuere, un enfermo, no importa, y aparece la mano solidaria, aparece el abrazo. Si viene de la mano de una religión X, bienvenido sea, bendita sea esa religión, y bendito es lo que la producen y la reproducen constantemente. Pero amén de las verdades contadas de forma tradicional, incluso hasta en un envoltorio de magia por encima de cualquier comprensión, claro, si no lo comprendes es mágico, es milagroso. Como a mí me decía un curita que yo le hablaba de todo esto y el tipo me miraba con una cara como diciendo, qué bárbaro. Cuando yo le decía, pero quiero tu opinión, es que no puedo decir nada porque todo eso forma parte de los misterios del Señor. Nunca me olvidé esa frase porque me la dijeron un montón de veces. Sí. Explícame tal cosa, yo le decía al curita, ¿viste? Por favor, estás preparado, has estudiado teología. Se supone que la lógica del Dios, el teólogo, lo tiene muy claro. Bueno, explícame. Quiero saber. Porque desde la lógica pura no es explicable lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando. Por lo tanto, enséñame. Y el tipo muy amable y con una sonrisa de oreja a oreja me decía, pero eso forma parte de los misterios del Señor. Significa que no lo tengo que saber, no lo tiene que saber nadie. Tenés que creer por el solo hecho de creer. Y eso le da fuerza, y ahí me explicaba toda la relación de los misterios, de los sacramentos y todo eso maravilloso. Bueno, perfecto. Yo lo escuché siempre con mucho respeto. Nunca me aburrí charlando con un sacerdote. Incluso lo he hecho con monjes de distintas formas, desde los Krishna hasta estuve con monjes tibetanos, budistas, gente maravillosa en todos los aspectos. Estuve con los testigos de Jehová, estuve con los mormones que me habían ofrecido ser pastor de los mormones por la... Te necesitamos acá, Julio. Yo, muchas gracias, chicos, pero no estoy para esto. Pero sin embargo, estudié el libro de Enoch, o Enoch. He estado siempre embebido de todo esto porque digo, a ver, yo tengo una verdad. ¿Qué pasa? Esta verdad fue contada por otros en otros libros. Incluso analicé los apócrifos, que fue la sugerencia que me hizo Fabio Serpa cuando yo le comento que estaba leyendo Caballo de Troya. Una de las noches que estábamos
por diferencia horaria, para nosotros era las 6 de la mañana, pero había 4 o 5 horas de diferencia con España, y justo llama JJ Benítez. Pero casualidades, esa misma madrugada habíamos estado hablando con Fabio, y yo le decía, pero esto tendríamos que exponerlo en el programa, y él me decía, de muchas cosas vamos a hablar en este programa, Julio, no nos metamos con la religión, porque es un callejón sin salida. No está preparada la humanidad para esto. Claro. Digo, pero son verdades extraordinarias, poder contar, sí, pero forma parte de los evangelios apócrifos. Sí, sí. Por lo tanto, si son apócrifos, son falsos, son mentiras. Claro. Y en esos apócrifos es donde se cuentan gran parte de estas historias. Claro. Tal vez no con las mismas palabras o la elocuencia que yo la puedo contar, porque estuve en ese momento. A mí me podrán decir, te estás mintiendo, estás enfermo, sos un chanta, te volviste loco. Vos decime todo lo que vos quieras. Las imágenes que yo tengo en mi mente y en mi espíritu no se pueden borrar jamás. Jamás. Máxime teniendo en consideración como técnico, piloto de un elemento que estaba cumpliendo una actuación concreta y que no podía fallar porque era un eslabón que se cortaba y se cortaba la cadena. Yo sentía una responsabilidad, pero extrema, pero siempre confié en mis capacidades. Al día de hoy sigo confiando y con más razón. Claro. Pasaron muchos cientos de años terrestres haciendo el trabajo que estoy haciendo. Desde el otro punto no necesariamente pasaron 2000 años. Para nada. Entonces, esa relación espacio-temporal en el hoy y el ahora, el famoso presente continuo de que siempre hablamos, entrando en dimensiones vibracionales mayores, ya el tiempo no vibra, el tiempo no nos condiciona. Por lo tanto no hay vejez, por lo tanto no hay muerte. Ya la trascendencia es directa. No abandonamos un cuerpo, seguimos con el propio cuerpo. Pero hay un punto que es fundamental, que es en esta etapa específica, se nos permite trascender con este cuerpo. Una transformación directa. ¿Por qué? Por resonancia mórfica nosotros tenemos la construcción de nuestro cuerpo desde la uña del pie hasta el último de mis abundantes pelitos. Eso todo conforma una memoria activa y accional que decide y define mi estancia física para que los sentidos, como en este caso tus ojos y los de todos y tus oídos, estén viéndome y escuchándome. Y yo pueda verte, escucharte, y el día que me cruzo con cualquier otro ser de cualquier especie, desde un árbol hasta un perro, pasando por todos los humanos de todos los colores, tenga una relación de contacto a través de los sentidos. Siento que ese ser está vivo, aunque no me explico a veces cómo hay algunos que siguen vivos, pero bueno, eso es otra cuestión. Okay. Pero que están vivos, Hay otros que están muertos y tampoco se dieron cuenta. Y vos le decís, pero pará, reviví, pará. Y se te quedan mirando como diciendo, ¿qué te pasa, flaco? ¿Te volviste loco? No, vos estás loco. Ocupá esa energía en algo útil, digo, por lo menos. Sos tan inteligente, bla, y se van otra vez. Yo cierro el cierre, porque si no, otra vez metido en un despiole de discusiones y debates absurdos, porque tampoco tiene mucho sentido. Entonces, frente a esa construcción que nosotros planteamos de nosotros mismos, ya entrando en instancias mayores, el tiempo no define la vibración, no hay una frecuencia medible. Aquí sufrimos, entre comillas, la instancia de vida y vejez porque la estamos midiendo. Y la toma de medida crea una conciencia y una supra y una subconsciencia que nos indica que hay ciertos poderes, entre comillas, como es saber respirar mejor, saber digerir mejor, eliminar un tumor, hacernos crecer un brazo nuevamente si nos lo han cortado. Si un cangrejo lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer un ser humano? Al cangrejo le cortás la pinza y le crece otra. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Cómo hace? Porque tiene el poder para hacerlo. Nosotros también tenemos ese y muchos más poderes. Recuperar la vista, cosas extraordinarias. Pero nos han dicho que no, que es imposible. Entonces construimos un mito de negación alrededor nuestro y ese mito nos indica que estamos viviendo por debajo de nuestras propias capacidades, porque por encima estamos al límite de la locura y la incomprensión. Y acá no hay que comprender. Por eso venimos diciendo, y yo me canso de decirlo y pido perdón humildemente, no piensen más. Hay que dejar de pensar, hay que sentir. Hoy es el alma la que conduce nuestras vidas. Siempre lo fue.
La mente únicamente a través de su conexión espiritual, que es el espíritu que nos conecta con el alma, es un modificador por reacción directa al punto de tener que sacar conclusiones sobre cuestiones a las cuales, obligada o no, tenemos la necesidad de obtener una explicación. Claro. Sacar una conclusión por mera curiosidad, lo cual no está mal. El humano es curioso y llegamos a donde llegamos justamente por estar venciendo curiosidades. Nuestra ciencia ha avanzado en muchísimos terrenos, justamente porque tenemos la capacidad de la curiosidad, la búsqueda, la investigación y la prueba-error hasta que la conseguimos. Y en esa tosudez el ser humano es el que se encuentra en la etapa absolutamente cercana al creador total. Pero el creador total es el que define el espíritu. Si el espíritu le da esa orden al alma y el alma comienza a trabajar como protagonista y el espíritu es un filtro entre la mente que nos da demencia o lo que queramos. No pensemos. Cerremos los ojos y avancemos. Confiemos, tengamos fe en nosotros. Hay una oscuridad de conocimiento alrededor nuestro que por más que estemos en un shopping lleno de luces, estamos en la oscuridad. Y la oscuridad es la no sabiduría, es la no voluntad de poder entender las cosas un pasito más allá de lo que nos cuentan. Estamos recibiendo todo el tiempo información desde afuera y jamás, al menos hasta que no se toma conciencia, desde adentro, que es de donde tenemos que recibirla. Porque cada uno de nosotros es un tomo absoluto y una colección bibliográfica de todo lo que es la historia del universo, de lo que viene del futuro y de lo que va del pasado. Porque ahí se confunden. Ya no hay presente y futuro. No hay una línea que determine que hasta acá es presente y a partir de ahora es futuro y de aquí para atrás es pasado. No. Ahí está la continuidad. Y ahí ingresa la navegación concreta. Y toda esa navegación, el poder ahora yo decir, Elisi, ¿te parece que vayamos a la Edad Media y veamos cómo se vive en ese momento? Bueno, listo, cerrá los ojos. Abrís los ojos y estás en la Edad Media y te vas a pegar un julepe. Ah, ¿qué hiciste, Julio? ¿Qué hicimos? ¿Dónde estamos? Bueno, y esta ropa es la que vos vestías en la Edad Media. Yo te guié a quién era Lisi en la Edad Media. Así como Lisi pudo haber estado viva en la Edad Media, también pudo haber estado en el Egipto y antes. O esta ser una vida que deviene, su primera encarnación deviene del año 1800 y pico. No necesariamente estuviste en la Edad Media. Bueno, listo, perfecto. ¿Por qué? Porque evolucionaste en forma directa, no tuviste que pasar por todas las demás etapas. Yo para llegar a todo este tipo de conclusiones, arranqué en el año menos 10.000, que sería en realidad menos 12.000 si le agregamos estos 2.000. Mirá la cantidad de instancias que tuve que pasar de aprendizaje, de maduración de mi propia historia. Hoy día, aquellos que avanzamos dentro de ese pequeño sacrificio, si lo queremos llamar, que creamos la base de la pirámide, por eso tardamos tanto, hoy día, los que se encuentran cerca de la cúspide de la pirámide, no necesitan pasar por todos los demás. Para eso está nuestra experiencia. Y para eso está el intercambio álmico. Que no es, me corto un pedazo de corazón y te lo doy. No. Ahí el corazón no tiene nada que ver porque el corazoncito es la bomba que nos permite que la energía circule por el organismo. Es la información. Es los archivos secretos, X, si lo queremos llamar así, que nos permiten conocernos y reconocernos como lo que realmente somos. Entonces, cuando descubrís eso, hoy, el paso es más rápido. El primero que intenta eso no es otro ni más ni menos que el propio Micael. Claro. Crea el espíritu de verdad, o verdad, como yo le llamo a partir de ahora, que es el despertar crístico, la cristalización del alma, cuando se transforma lo que era la chispa, que después se enciende, porque una vez que estamos vivos, eso no es una chispa, es un fueguito, es la flama, es la llama. Por eso cuando se hablaba de que Dios se mostraba en un arbusto ardiente, el dragón con el fuego de la sabiduría y el conocimiento, todas esas, las distintas instancias de distintas formas religiosas, filosóficas, etc., siempre proponen un fuego, una llama eterna. Una vez que se apaga esa llama, no es que se apaga, se traslada. Abandona esta máquina, le quita el bombeo, es como si le quitase el combustible al auto, se apaga por más que sea 0 kilómetros. Y no va a arrancar hasta que tenga la batería en condiciones y el combustible suficiente. Esto es un vehículo. Tenemos que considerarlo como tal, no
rendirle culto, como andan algunos que están con el musculito, está bien, se sienten bonitos, les gusta, a las chicas les gusta la chica esa musculosa, qué sé yo, no importa. Sí. Son visiones materiales, perfecto, no están mal. Tampoco podemos exagerar y quedarnos solamente en lo material. Por eso el amor es tan engañador. Porque ¿de qué nos enamoramos? De un bello rostro, de un bello cuerpo, de unos ojos. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué nos produjo amor? ¿Solamente atracción? ¿Y por qué fracasan a veces las parejas? Porque no están sustentadas en el verdadero amor. Es un amor ficticio, es un amor construido muy endeble, agarrado con alfileres. Y tristemente, cuando reconoces ese ser que está al lado tuyo, a los 2 meses se han separado parejas. Y antes también. Pero tuvieron que hacer una fiesta multimillonaria para mostrarle al mundo su amor. ¿Qué amor? Lo único que estaban mostrando es la plata que podían invertir para ver quién hace la mejor fiesta con relación al otro. Claro. ¿Y cuántos papás han tenido que invertir lo que no tenían porque la hija, a cumplir los 15, tenía que tener la mejor fiesta? Sí, claro. Es triste, pero es así. Y esa criatura no tiene la culpa porque así se la han condicionado. Y ese papá o esa mamá tampoco tienen culpa. ¿Qué cosa querría un padre que no ver la sonrisa de alegría de su hija? Le cueste lo que le cueste. Y hay tipos que tuvieron años pagando la fiesta de la nena. Yo lo sé porque yo les hacía el video. Y muchas veces el fusible era yo, que yo no cobraba, porque ya no alcanzaba la plata para pagar todo lo que debían. Y yo el video lo entregaba igual, porque la desesperación de todos era ver la fiesta. Y en más de una ocasión me dejaron colgado como una galleta, ¿viste? ¿Y qué les voy a decir? Sí, me retaban en mi familia. ¿Qué hacés? ¿Vos laburás gratis? No. Sí. No, amorosamente cumplo con mi función, que es, estuve como testigo y tengo las imágenes. El dinero viene, el dinero va. Pero yo no me puedo dar el lujo de, por una cuestión de ambiciones personales y egoísmos profesionales, decir hasta que no me pagues no te doy el video. Porque yo sé que no lo hacen por no querer pagarme, porque no pueden. Claro. Y el querer a veces no es el poder, tristemente. Bueno, ya me fui a un cumpleaños de 15, fíjate que ya salimos, hice cualquiera, qué desastre que soy, pero bueno. Lo importante es que mi querido hermano y socio, como yo lo llamo a veces, él se ríe mucho. Me dice, ¿por qué me decís socio? Digo, porque tenemos la misma empresa. Somos emprendedores. Claro. Él me dice, emprendedores, como para prender la llama del amor en aquellos que la puedan llegar a... Sí, le digo, somos fosforitos. Y sí. A mí me frotan la cabeza y me exploto. Qué gran invento el fósforo. Y ahí sale la charla para cualquier lado. Julio, Yo les pido la magia de entender que estoy hablando con un tipo al que muchos en este momento lo tienen colgado de la pared en un crucifijo. y sí. Si lo pudieran traer vivo y tenerlo sentado al lado, cosa que sí pueden, si se dan el lujo de creer en él y crearlo, por favor. Después de ahí te cambia, pero todo. Bueno, pero te dejo un poquito también a ti, porque si no, estás ahí sonriéndote maravillosamente y yo así no paro ni con bolsa mojada. Es que disfruto tanto de tu charla, disfruto tanto de todo lo que nos compartes, que de verdad dan ganas de estar escuchando, como yo creo que en ese momento Jesús, Micael, hablaba a todos los apóstoles, ¿no? Pero bueno, Julio, ¿por qué desde tu experiencia, porque yo sé que esta experiencia es única, es hermosa, es un punto de vista diferente desde tu perspectiva, desde tu experiencia y desde tu manera de vivir, porque tú lo viviste, tú eres un testigo fiel de esto que sucedió? ¿Por qué Jesús, por qué Micael decide nacer en Jerusalén? ¿Por qué justo en ese punto geométrico del planeta decide estar? ¿Por qué? Porque hasta ahí había llegado el Imperio Romano y se estaba enfrentando a los otros imperios, Sí. con los posteriormente saladinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una bisagra que hoy día sigue existiendo. Y sí. Porque es una zona de conflicto. Nunca dejó de ser una zona de conflicto. Y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo, y al extremo de las matanzas que estamos observando, terribles, terribles. Por supuesto, insisto, todos esos seres son rescatados desde su capacidad átmico-espiritual y se les provee una nueva instancia de vida, porque, insisto, la muerte no existe. Lo terrible es observar la muerte, observar un cuerpito de un niño destrozado. Yo, a mí, no sé, uno por más que entienda que eso es una herramienta y que el real ser ya no está ahí y que lo estoy viendo caminando al lado mío perfectamente sano, pero no puedo dejar de entender el horror y la barbarie que lleva por delante una circunstancia por el estilo. Entonces, ese siempre fue un punto conflictivo. Es como que hay ahí una energía plantada que viene derivada de los resabios reptilianos Anunnakis. En esas regiones donde se crearon humanos de muchas capacidades, entre ellas tal vez una oscuridad de pensamiento y acción, utilizar el aspecto negativo del ser humano para apoderarse del otro, invadir, conquistar y matar por el solo hecho de matar, no rigiendo sus instancias vibratorias desde el amor, por ejemplo. Si vemos el mundo como estaba constituido en ese momento como globo terráqueo, esa era la zona de conflicto. Ahí es donde tenía que aparecer alguien que dijera, bueno chicos, esta es la opción, porque si no las opciones eran o estos, y se mataban entre ellos. Claro. Poderosos, tremendos, desgraciados absolutos. Claro. Y como siempre, el militar pegado al eclesiástico y viceversa. Sí. Porque el poder del templo en ese momento era sublime. Y eso hizo que por desconocimiento los territorios que avanzaba el Imperio Romano imperaba precisamente imponiendo. Tenían los elementos, las herramientas, las armas, la inteligencia. Además, bueno, hicieron muchas cosas muy importantes. Cuidado, acueductos, unos caminos que al día de hoy todavía se siguen utilizando. Los ingenieros romanos, chapó. Tremendo. O sea que no es solamente la invasión por la invasión misma. Trajeron, sí, mucha civilización, pero fundamentada en el aporte de la violencia y el sometimiento y el dominio por el otro. Si uno pretende que una humanidad crezca dentro de los parámetros de un espiritualismo activo, no puede permitir el dominio por el dominio mismo. Claro. No pueden existir dictaduras asesinas, ni pueden formas de gobierno que aplasten a los pueblos y los transformen en basura. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Y eso que el pueblo es mayoría, el pueblo es la base. Si se zarandea la base, estos que están arriba se caen, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque no logran unificar criterios. Ahí es donde se separan, se parten en partidos. Y yo tomo partido por este y el otro toma partido por aquel, y yo soy de izquierda, yo de derecha, yo de centro, vos de arriba, el otro de abajo. Y no logran unificar. Ahora, cuando el criterio personal, la forma espiritual propia, la mente definiendo cosas desde lo propio, desde la propia interpretación, admite el criterio colectivista, y eso es invencible. Por eso los pueblos cultos no son dominados. Claro. Los que tienen el conocimiento, conocen la real instancia, la rama absoluta de la divinidad que nos maneja, para lo cual no necesitamos ni sacerdotes, ni iglesias, ni nada por el estilo. Está dentro nuestro. El templo que él rescata a los 3 días es su propio cuerpo. Y él lo dijo siempre, ustedes poseen un templo absoluto, cuídenlo. Y de ahí nacen después los templarios y bla, 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 bla. El temple, el equilibrio. Ni claro, oscuro, ni frío, ni caliente. Templado, en equilibrio. Para no caerse ni para un lado ni para el otro. Mantener la realidad como debe ser. Pero eso se logra a partir del conocimiento, y el conocimiento es encender la luz. Y la luz la tenemos nosotros, no es esta lamparita que me ilumina. Porque cualquier cosa que ocurra, mirá lo que le pasa a mi cara. Sí, cualquier cosa densa que pase, y estos ejemplos ya lo hemos dado, yo sé que más uno dice, ya lo hizo, sí, y lo voy a hacer 1000 veces más. Claro. Porque la oscuridad en realidad es la densidad que nos aparta de la luz. La oscuridad no existe si no existe la luz. Así es. Increíblemente es así, porque la oscuridad que nos rodea ahora no es la oscuridad completa, esa la superamos. Estas son sombras. Se puede ver en la oscuridad. Cuidado. Oscuridad eran los principios de los tiempos.
hágase la luz, y la luz se hizo. Frase que está en un libro al cual yo suelo criticar, pero que respeto profundamente. El Génesis, el lanzamiento de la vida, explicado de una forma poco menos que de cuento infantil, pero Sí, está. claro. Porque había que contárselo infantiles, eran niños de 40 años, Sí, sí. que era la edad máxima a la cual vivían, pero no tenían la capacidad, eran brutales. Pedro era más bruto que una roca, y esa roca creó la iglesia después, fíjate vos. Sí, sí. Realmente era bruto, pobrecito. Un corazón de este tamaño se le salía del pecho. Te daba la vida ese tipo. Pero a pesar de eso, su miedo lo venció. Y es cierto que lo negó 3 veces. Por miedo. Porque estos sistemas imperan desde el miedo. Así El es. dominio incluye la palabra miedo ahí adentro. Buscarle las letritas y vas a ver que está ahí. Entonces, claro, había que cambiar todo eso. Que no se iba a cambiar de hoy para mañana, ¿eh? Ya pasaron más de 2000 años y todavía está caliente la cosa. Pero hoy ya es más fácil entender porque tenemos estas herramientas que son el producto de toda una evolución. Porque, a ver, si en ese momento a cualquiera de los que estábamos ahí formando parte de la historia y que proveníamos del futuro, se nos hubiera ocurrido decir, che, si a estos monos le dejamos un par de teléfonos celulares y un par de computadoras, cambiamos la historia. Más de uno pudo haber estado incluso tentado en distintas épocas de dejar pistas que mostraban que había teléfonos celulares en Egipto. De hecho, los han encontrado. Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué pasó acá? Pero ahí está el intercambio de seres que vamos y venimos. Todos. Este tipo que lo está diciendo, esa belleza que lo está escuchando y lo ratifica, y todos los millones que pueden estar detrás de esta pequeña cámara y de este micrófono, que hoy pueden ser cientos o decenas, no importa, uno solo que esto lo entienda y ya cambió la historia. Correcto. Uno, porque esto se reproduce como el famoso granito de arroz que el inventor del ajedrez, cuando el emperador en ese momento de China dice, ¿cómo le puedo abonar por esto? ¿Qué es lo que usted? Pues este es un juego maravilloso, es extraordinario. Dice, es muy simple, su majestad. En el primer cuadrante ponemos un granito de arroz. En el segundo lo duplicamos multiplicado por sí mismo. O sea que hay 2. 2 por 2, 4 en el siguiente. 4 por 4, 16 en el otro. 16 por 16. Y así sucesivamente. Cuando llegaron al cuadrante 64 del tablero hoy conocido como de ajedrez, no había tanto arroz en China para pagarle a este hombre. Ok. Multiplicaciones 10 millones por 10 millones. ¿Cuánto da? Miles de millones. Multiplicado por miles de millones. Y todavía te faltaban cuadritos. Wow. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento se puede multiplicar de manera exponencial. La línea exponencial es esta. La natural es esta. Tiene una curva de subida, así como debe ser la economía. La economía correcta tiene un punto de crecimiento porque reacciona por ley natural. Y la naturaleza tiene un momento de avance, una criaturita que desde un fetito pequeñito, chiquito, como si fuera un, ¿no? Y de golpe sale un bicharraco ahí que llora, se hace pis, se hace caca, y a los 5 años el tipo ya te está diciendo, papá, préstame el auto. Y no hablemos después. Mirá en lo que se convierte, pobrecito de él. Hijolito, era tan bonito cuando era chiquito, mirá en qué se convirtió, por Dios. Bueno. Pero yo tengo crecimiento natural. Me crecen las orejas, por ejemplo, me crece la nariz. Fíjense que a los viejos siempre se nos deforma un poco la cara. Yo tengo la nariz típica del tipo que le sigue creciendo. Este crece, cuidado. Hasta se me enrieda todo por lo que crece. Pero a lo que apunto es que si seguimos el crecimiento natural, la curva de subida se traslada siguiendo la línea del tiempo. Ahora, si hacemos así, es una subida tan rápida como rápida es la bajada como alcanza su límite. Porque en algún punto ya no puede subir más. Se hace muy difícil el esfuerzo de subida.
Por eso los cuerpos espaciales que se utilizan, las máquinas, los vehículos, tienen etapas que se van quemando para seguir impulsando. Y cuando alguno me ha preguntado, ¿y cómo van a ir a la Luna? ¿A dónde llevan el combustible? No, no van por combustible, van por empuje. En el vacío, los elementos se trasladan a la velocidad del impulso original. Si acá, revoleando en una onda, como hacía David, pudo voltear a Goliat, ese traslado de la piedra hasta Goliat fue por simple impulso. Y encima tuvo la resistencia del aire. Porque esa piedra no iba a llegar a 10, 20, 50 kilómetros. Suficiente para romperle la cabeza a la torrante ese. Pobrecito, ¿qué culpa tenía Goliat? Sí, sí. Ahora, en el vacío no hay resistencia, por lo tanto, hay un impulso. ¿Cómo se corrige el rumbo? Y existen inyectores. Yo tengo entendido que son de oxígeno, algunos me dijeron que son de hidrógeno, otros me dijeron que utilizan gases no explosivos para evitar el problema. Pero hay una fricción ahí que hace que el aparato sienta un empujón desde adentro, es como que lo chupa. Porque desde afuera no hay resistencia, pero sí lo chupa. Entonces, lo habrán visto en muchas series de ciencia ficción que aparecen unos chorritos de humito y con eso corrigen el rumbo, porque no están navegando, no tiene un timón ahí atrás, como pasa en el agua, que girás el timón para un lado o para el otro, o las riendas del caballo, o un volante de un auto, un manubrio. No hay forma de dirigirlo, para lo tanto se requiere fuerza. Claro. Y fuerza mínima, porque la resistencia es mínima. Por lo tanto, con cualquier pequeño impulso ya cambió el rumbo. Y si cambia acá un grado, yo a mis alumnos de cine y de fotografía les decía, fíjense en mi dedo. Yo hacía esto. Acá está la cámara. ¿Sí? Bueno, ¿cuánta variedad de distancia me está proveyendo este movimiento considerando la cercanía con la cámara? Entonces me decían, 2 centímetros. Si lo medimos, más o menos son 2 centímetros de movimiento. Ahora, apunten mi dedo y prolónguenlo a 1 kilómetro. Claro. Traspasé el campo de nube y andás a dónde terminé. Así es. Así es como se proyectan, porque en realidad se proyectan, se eyectan estas naves. Y así, largo y efectivo. ¿Cómo se moviliza una Merkava, por ejemplo? ¿Qué hace que ese elemento vuele? No tiene alas, no tiene motores, no tiene hélices, no tiene velas, no, y hace zip, ¡pum! Y sale disparado a 20.000 kilómetros por minuto. Y vos, ¿cómo? Ahora, ¿cuál es su núcleo? Una fuente de poder similar a un electroimán que provoca un campo eléctrico propio. Esto es física de primer grado. Ese campo se relaciona magnéticamente con el polo que lo atrae. Por lo tanto, cierro el círculo atrayendo desde ese polo y rechazando si utilizo el mismo polo, cambiando, invirtiendo la polaridad del elemento. Claro. ¿Y cuál la fuerza de dónde la toma? De esa misma relación. Porque la energía, los terriones, que es la forma de energía gratuita que tenemos, que Tesla los puso en manifestación, y así le fue. Así le fue, pobre hombre. Sí, claro. Monumento habría que hacerle a Nicola, querido. Todo lo que pasó ese tipo. Desfenestrado, muerto de hambre. Estafado de la forma más cruel y abyecta, porque el tipo les quitaba la posibilidad de ganancia a los muchachos del cobre. ¿Cómo va a transmitir electricidad por el éter? Sí. Y él lo que hacía era activar la distancia de los terriones. Terriones que hoy se pueden utilizar para mover un vehículo. Con motores biomagnéticos, un motor de subida y un motor de avance. 2 motorcitos cruzados, perfectamente habilitados para subir y bajar, con un mecanismo de eje, digamos, loco, el famoso loco que va para un lado y para el otro. ¿Dónde tengo que ir? A tal lugar. Punto magnético. Lo rinde la computadora porque utilizan computadores cuánticos. Hoy se puede hacer con un computador como el que tengo yo acá o el que tienes ahí. Tranquilamente. Porque te determina los parámetros. Y lo que llamamos el Google Earth o el GPS. Te determina un rumbo exacto con la precisión de minutos y segundos por latitud y longitud. Y te dice qué energía en ese momento existe en el ámbito. ¿Qué hace? Manda la orden como quien manda un arpón, se prende a esa energía y ¡zum!, recoge el hilo.
Es un ejemplo burdo. No me pidan que lo explique técnicamente porque tendría que hacer esquemas basados en una matemática que a mí me cuesta entender, pues no soy técnico en eso, pero sí puedo entender cómo funciona. Es más, se me explicó cómo funciona para que yo la pueda construir. Yo construyo mi propia nave. No voy a la concesionaria de naves y digo, ay, me gusta esa rojita. Pero ¿sabes qué? Esas luces que titilan, no, yo preferiría que... Entonces el tipo me toma nota, bueno, sin luces, titilante. ¿De qué tamaño la quieres? Y el interior, la siento como lo quiere. Y si puede ser de piel de oso, porque yo me siento un peludo. Entonces, para no perder la esencia, ¿vio? Entonces, tipo, bueno, ¿de qué tono? ¿Prefiere oso gris, oso marrón? Sí. Ni siquiera el cuerpo me puede admitir viajar en un bicho de estas características, porque las fuerzas G dentro de lo que es la instancia atmosférica me aplastarían como un papel de calcar. Entonces el cuerpo clonal, que no tiene órganos, que no respira normalmente, que no tiene indigestión ni le dan ganas de ir al baño, esa maravilla vehicular permite que se pueda conducir un artefacto de estas características y llegar a objetivos maravillosos. Claro. Es muy maravilloso todo esto desde el punto de vista de lo que llamamos la fantasía, pero que la fantasía se queda corta ante esta realidad. Claro. De hecho, ¿qué pasa cuando Jesús sale, digamos, de esa tumba? ¿Qué pasa con Jesús? ¿En qué momento es rescatado? ¿En qué momento él eh, parte con todo y cuerpo físico? ¿En qué momento? La fecha que se puede llegar a considerar son 3 días de 24 horas, más o menos. Se podría haber ido antes. De hecho, cuando se lo carga de energía, esa carga de energía produce que en los mantos que lo cubrían quedara como una impresión marcada. Es lo que hoy se conoce como el manto de Turín. Esa energía que él recibe para retomar es como una carga de baterías, porque el cuerpo estaba muy dañado. Sí, sí. Había que reconstruirlo. Claro. La primera instancia fue cubrir las heridas con elementos elásticos que permitieran que ese tejido nanométrico, porque si lo queremos definir hoy día sería un tejido nanométrico, que se recompone absolutamente, necesitaba una humidificación especial. Ahí aparece el aloe. La mirra era más que nada porque quedaba en el ambiente un cierto aroma a quemado, a recalentado, que bueno, formaba parte del perfume, por decirlo de alguna manera. Esa es la parte romántica de todo esto, y esas dos maravillosas mujeres, que algunos dicen que fueron 3, no importa el número. Sí estaba el amor de su vida, por supuesto, y su mamá. A partir de ahí, permite el aloe crear una capa sobre la cual se puede actuar y se puede recomponer. Se necesita esa humedad. Pero el aloe no es, o el aloe, como también le dicen, no es originario de este planeta. Okay. No hay tendencias botánicas que indiquen cuál es la familia. Tal vez haya botánicos del otro lado que estén haciendo así con la cabeza, porque no se conoce el origen de la familia del aloe. No es un cactus. Una cactácea, como creo que sí. No estás hablando del aloe vera que todos conocemos. Está el aloe socotrino y el aloe vera. El vera es el sanador y el socotrino tiene un poco menos de poder, pero hay más cantidad. El socotrino son como si fueran ramificaciones más pequeñas. El vera no, el vera puede tener este tamaño. Es extraordinario. Hacer una ensalada de aloe vera es un impacto, cómo te limpia el organismo. Pero no crece con tanta, digamos, prontitud y rapidez como puede ser con el socotrino. Son las dos especies que yo al menos conozco. No sé si habrá subespecies, honestamente me encantaría saberlo. Pero para eso tengo amigas y amigos que andan en la botánica del yuyerío, y seguramente algún día charlaremos de esto en algún fogoncito y me contarán historias más concretas, así yo me desasno un poco también. Pero bueno, ¿cómo se hace para correr la famosa muela? La muela se corría muy fácil, tenía una canaleta
entre 4 fortachones, la podían correr perfectamente, porque cuando se la guardaba, se le llamaba muela, porque eso mismo en forma horizontal se usaba para moler trigo. Se corría como si fuera una gran pastilla, redonda, perfecta, un trabajo de orfebrería picapedrera, ¿no? Por una canaleta, bajaba y se quedaba, y se la trababa. Pero la canaleta seguía. La canaleta seguía. ¿Qué significa? Que si la querés abrir, no tenés que volver a empujar contra la fuerza de gravedad y esa mole que pesa unos cuantos cientos de kilos, no la subís. Simplemente le quitas la cuña y se desplaza, y ahí se abre. El tema es que el interior de esa cueva estaba invadido por energía de altísima gama. Era como que adentro había un sol, una fábrica de átomos, una estrella, si lo queremos llamar de una forma más racional. Era una pequeña estrella con toda la carga energética que esa estrella traía. Entonces, si se abría esa muela, de adentro iba a aparecer una luz que te iba a dejar ciego. Ese era un poco el truco para tratar de que estos muchachos, ya que estaban asustados, que se terminaran de hacer encima y salieran corriendo. Que son los que la cuentan, ¿viste? Como diciendo, no te vayas, bla, bla. Loco, nadie les creyó aparte, pobre muchacho. Porque encima a la noche por el frío le daban al licor, ¿viste? Sí. O sea que ya no estaban bastante cuerdos, sino más bien estaban pasaditos. En ese estado cuentan que salía una luz enorme y de golpe se corrió. No, sí estaba. ¿Quiénes fueron los que vinieron y más lo querían pasar por las espadas, ¿viste? Porque pensaban que ellos los habían liberado? No tenían la capacidad, ni la cultura, ni el poder, ni la necesidad de liberar al prisionero. Eran más brutos que un arao, pobrecito. Claro. Entonces, y de ahí se sale por vehículo terrestre, porque la instancia decía, bueno, vamos, pero es que no estaban todos, el único que estaba preparado para subir una nave era el propio Micael, que contaba con su cuerpo de luz. Pero el resto de aquellos que lo acompañaban, que eran unos cuantos, con el muchacho Barrabás a la cabeza, porque fue todo un plan para que Barrabás condujera a los celotes, que eran los guerrilleros que en ese momento se oponían al Imperio Romano. Entonces, es mentira de que lo reemplazan. No. Él tenía que salir libre para organizar la revuelta para poder sacarlo vivo del lugar. Okay. Entonces, la generosidad de Micael fue: yo me voy con ellos. Mientras que nuestros hermanos comandantes le decían, pero es un peligro, es un riesgo, sí, pero yo los tengo que defender, yo tengo los elementos para defenderlo, y están ustedes. Y nos señalaban a los 4 naves de patrulla, yo era una de las 4 naves de patrulla. Y podíamos hacer proyecciones holográficas. Imagínate una proyección holográfica como las que hoy día se proyectan haciendo mapeo en las paredes de un templo o de una casa de gobierno, y vos ves tridimensionales, o esos dragones que vuelan. Y vos decís, miércoles, yo lo estoy viendo ahí. Bueno, son proyectores. Imagínate que nosotros en ese momento contábamos con una tecnología al día de hoy 3.000 años adelante. Hoy podemos hacer eso, bueno, con los elementos que nos cuenta la tecnología actual. Imagínate que uno de estos vehículos tiene tecnología 3.000 años por delante, como mínimo. Como mínimo. Entonces aparecían cuestiones en las que cualquier patrulla que se acercaba en forma sospechosa, se les aparecía cada cosa por delante que hubieran despavorido. Ojalá alguien haya contado y narrado esas cosas que vieron. Porque alguien las tiene que haber escrito. Después que se le pasó el julepe, alguien tiene que haber dicho, se nos presentó una cosa blanca llena de luces. ¡Ah! O lo tomaban de loco, o directamente decían un libro de ciencia ficción. Claro. Pero yo no tengo acceso a ese tipo de literatura, pero que la debe haber, pero no te quepa ninguna duda. Pero justamente hoy por eso estás aquí, mi niño lindo. Porque justamente fuiste testigo y eres testigo de esta situación. Y entonces a lo mejor en ese momento no lo hubo, pero hoy sí. Es una responsabilidad, insisto. Lo sé. Y muchas veces me siento al borde del ridículo, como diciendo,
Pobre, la gente debe estar pensando, pero yo no pienso lo que la gente piensa de mí. Correcto. Yo acciono por mi espíritu crístico. Porque hoy puedo explicar lo que él explicaba en su momento dentro de otra capacidad de comprensión. Claro. Yo hoy puedo utilizar ejemplos y además estoy utilizando un elemento en el cual del otro lado hay miles de personas que yo jamás seguramente les voy a ver la cara. Pero a mí sí me conocen. Claro. Y pueden seguirme o lo que fuere. Pero yo me he dado cuenta que a medida que empecé a apretar este tipo de mensajes, y no lo he hecho solo, así como ahora me estás dando esta maravillosa oportunidad, con Isabel nos mandamos más de un temazo que, bueno, y no digo con los chicos del sur. Y empecé, como ya dije el otro día, se están borrando mis suscriptos. Y está bien que eso ocurra. Porque esos son los que van a caer. Es la viruta que queda cuando pulimos la madera. Claro. Con todo respeto lo digo. Claro. Yo quisiera que todos entraran a esta jugada, pero el error sería que aumentaran los suscriptos de una forma exponencial. Claro. Algo estoy haciendo mal. Porque quienes siguen, tanto mi canal como el tuyo, es gente que está un paso adelante de la espiritualidad. La está llevando como algo propio, como una construcción necesaria. Y están dispuestas a entrar en riesgo ante lo inexplicable. Correcto. Porque si yo tuviera que explicar técnicamente muchas cosas, me quedo corto. Tampoco puedo traer un robot técnico que se pare acá adelante y diga: hola, yo vengo en nombre de Julio, voy a explicarle. Claro. Hoy día lo puedo hacer, pues ya estoy haciendo pruebas con inteligencia artificial. Okay. Entonces, muchos conocimientos que me exceden a mi capacidad cerebral, los voy a transmutar a inteligencia artificial. Tal vez sea mi última etapa como mensajero, como difusor de lo que significan estas cuestiones. Pero lo que sí sé es que las cosas que estoy diciendo molestan. Y molestan, ¿por qué? Porque hay alguien que no le interesa en absoluto, como dicen aquí en Argentina, avivar a los giles. Sí, claro. Porque mientras el pueblo sea gil, olvídate, los convencen de que está todo bien y que hay que seguir esperando porque algún día llegará la paz y la comodidad. Hoy morite de hambre, mañana vas a estar bien. Sí, pero ya me morí de hambre. Claro. O sea, no piensan, o si piensan, no sienten. Porque el pensamiento está aislado del sentimiento. Tienen hambre, pero tienen fe. Yo tengo fe y bueno, está bien. Está bien. Elegí tu camino. Esa es la enorme ventaja que nos da el libre albedrío. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como humildes comunicadores? Decir: chicos, hay más caminos, hay más opciones, hay otra forma de contar la verdad, incluso formas comprensibles. Y más de uno me dicen: pero vos sabés que yo tenía la idea de que algo de eso había que hacer, porque la conocés, no te acordabas. El recuerdo es recordar, es regrabar. Record, grabación, rec. Esa es la raíz. Y tenemos todo grabado y nos compartimos la cinta si queremos. Nos pasamos los archivos. Cada vez que cualquiera de nosotros inyecta archivos nuevos, van al éter o van a la energía universal y se transmiten. El famoso mono número 100. Lo que aprende este mono acá lo replica otro a 300 kilómetros de distancia. Sí, sí, sí. Yeah. Y los árboles, el espíritu de los árboles, de la especie. Porque así como tenemos un espíritu individual, tenemos también un espíritu colectivo, que de ese espíritu se apoderó la iglesia. Correcto. Y le dio santificación. E intervino con intermediarios, que tienen que estar de espaldas a Dios cuando hablan con nosotros y de espaldas a nosotros cuando hablan con Él. ¿Qué hacen ahí en el medio? Con todo respeto. Yo entiendo la vocación y la respeto y la admiro profundamente. Yo jamás hablaría mal de un sacerdote, convencido de que su obra fundamenta su vida. Pero es más, pongo el pecho a la bala antes que le lleguen a él. A mí jamás me van a escuchar hablar mal de nadie, porque los respeto y los aprecio profundamente. Ahora, van equivocados con la idea matriz, que es el verticalismo. Claro. Los que se avivaron son los curas de barrio, lo que se llaman los villeros acá en Argentina, que no respetan tanto las jerarquías y son un granito en el que te dije para el sistema.
Pero los tipos están pegaditos al pueblo. Son todos comunistas. Bueno, para que sepan, Jesús fue el padre del comunismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Somos comunes. Bueno, Después deformaron la idea, por supuesto, y la transformaron en un capitalismo de izquierda, con una dictadura apropiada como para que todo el mundo esté mansito y mirando para abajo. Pero eso forma parte de la historia política de este planeta. Ya a esta altura la historia política desaparece. Ya empiezan a haber prodigios, y va a haber prodigios. Van a aparecer en el cielo situaciones que la gente va a decir, ¿qué es eso? Más vale que nos vayamos anticipando y diciéndole, ese dragón que viste pasar es un dragón de verdad, ¿eh? ¿Cómo que existen los dragones? Sí. ¿Y por qué ahora lo veo? Porque ahora estás empezando a creer. y no podríamos pensar en algún momento, Julio, que a lo mejor ese dragón que pasa o esa aparición podría ser producto de una tecnología holográfica creada por no sé, por alguna persona para hacerte creer algo que no es. ¿Cómo podríamos saber y distinguir la realidad de lo que nos quieren hacer ver? Al respecto, yo lo único que puedo decir, que ya desde hace más de 40 años hay 13, como número base, creo que ahora son más, 13 millones de unidades vehiculares creando filtro de efluvia, que es energía negativa. Hoy ya no se podría respirar en este planeta, solamente con la expansión radiactiva de Hiroshima y Nagasaki. Ni agreguemos la cantidad de bombas que los franchutes tiraron ahí en el Pacífico, subterránea. Sí. Más la cantidad de pruebas que hubieron que nunca fueron declaradas. Ni hablemos del calentamiento global, bla, 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 porque ya sabemos que esto está, por más que a los presidentes yanquis no les guste, está. Esas unidades hacen un control absoluto de lo que es la atmósfera, en un estado de invisibilidad, cubriendo ciertas etapas energéticas en las cuales cualquier historia que ocurra va a ser perfectamente controlada. Y se puede hacer porque esas naves están en el no tiempo. Okay. No puede haber un piloto sentado en ese mismo asiento por 500 años. Claro. No lo miramos de esa forma. Si vamos al caso, son turnos de 10 minutos. Claro. Si los tuviéramos que comparar. Y esos elementos filtran, son filtros. Es como una gran rejilla que cubre el planeta, que también compensa la rotación. Que la rotación sufrió cambios. El eje se desplazó y al sufrir cambios nosotros nos íbamos de órbita y en alguna de las instancias podíamos salir de la órbita solar y quedar liberados como Nibiru, el famoso planeta errante. Entonces hay que compensarla. Hasta, y esto que digo es una cosa que no sé si alguien la dijo antes, pero bueno, yo ya lo tengo ratificado. Nuestros hermanos arcturianos nos proveen de dos elementos vehiculares gigantescos, pero gigantescos en serio, que en criterio de invisibilidad van a frenar la rotación terrestre y la van a invertir. Porque todo lo que está pasando es producto de aceleraciones y desaceleraciones del planeta que hacen que hoy día un día no tenga 24 horas, sino 12. Y sí. Por compensación dinámica, nosotros no vemos la diferencia, pero la sentimos. ¿Y cuánta gente te dice, cómo? ¿Ya pasó medio año? Y cuando llega la Navidad te dicen, ¿qué? ¿Ya es Navidad? ¿Cuánto te lo dicen? Se me pasó volando, te dicen. El día tiene 16 horas, no 24. Y va a haber días de 13 horas en muy poco tiempo. El valor equitativo energético van a ser 13 y 24 en exactamente el mismo valor de frecuencia, pero este va más rápido. Y esa aceleración son valores G. Son infinitesimales en relación a lo que es semejante planeta, pero provocan problemas. Más que nada en la superficie terrestre y en aquellos que la habitan por carácter transitivo, simplemente. Entonces, para evitar que eso llegue a un punto en el cual se cierra el circuito a tal velocidad,
que se crea el agujero negro, y eso es la destrucción del planeta. Claro. Esa aceleración en la que produjo lo que produjo en la Atlántida y en Lemuria también previamente. Correcto. Entonces, esos vehículos van a frenar. Muchos le llaman los 3 días de oscuridad. Yo, por lo que tengo entendido, es un proceso que va a ser mucho más rápido y no nos vamos a dar cuenta. Pero después se reconstruye nuevamente la órbita original. Porque si no, el Sol saldría por Occidente, no por Oriente. Ok, claro. Pero esa frenada es como un service. Es como mandar el barco a dique seco. Sacarlo del agua, hacerle los arreglos del casco y después volverlo al agua de nuevo. Eso se maneja en el no tiempo. Porque en el tiempo real ocurrirían cataclismos tremendos. Los que se han enterado sacan conclusiones de eso y dicen, se va a parar el planeta, van a terminar, el otro día me mandaron incluso para que me adhiera a un programa de internet porque se va a cortar internet en todo el planeta y solamente los que tengan ese programa. Yo digo, bueno, está bien, pero si los que yo acostumbro a conectarme, por ejemplo Lisi, no va a tener internet, a mí no me interesa tener un internet para hablar conmigo. Claro. Sigo teniendo internet de otra manera, a través de la telepatía, a través de la telequinesis, la teletransportación, el viaje en espacio y en tiempo. Tengo esa ventaja, pero es una ventaja mía, la cual tengo que manejar con mucha prudencia y con mucho respeto. No puedo ni siquiera abusar y mucho menos cancherear, como decimos acá en Argentina. Loco, ya tengo mi mercado, ¿vos qué tenés? Un Fiat 600, Sí, sí, comprendo. Tomémoslo con humor y con amor, ¿viste? Pero que estamos presentes desde hace siglos y estamos funcionales a esta historia, perfecto. Yo hoy puedo decir, tengo conciencia de quién soy. Y me atrevo a decirlo desvergonzadamente. Con el corazón abierto. Tiren que acá estoy, no tengo ningún problema. Trátenme de lo que quieran, porque yo ya sé lo que soy. No me van a confundir. No me van a crear ni miedo ni me van a crear confusión. Porque lo peor que te hace el otro es confundirte cuando vos crees que sos determinada persona y el otro te dice que sos todo lo contrario o algo totalmente opuesto. Y vos decís, pero entonces yo no me conozco. Sí, confía en vos ante que el otro que te está tirando cualquier basura. Confiemos en nosotros, y eso es encender la famosa luz que nos permite expandirnos en el conocimiento. Y a partir de ahí el espíritu navega como que fuera haciendo esquí acuático, Claro. porque lo llevamos a toda velocidad. Qué maravilla. Julio, hay muchas cosas que me gustaría abordar de este tema. No quise interrumpir, no quise interferir más bien en esta charla tan maravillosa e interesante, tan llena de luz, por supuesto, de sabiduría. Me gustaría dejar hasta aquí este video, si me lo permites, y continuar con algunas preguntas que quedaron por ahí para hacerte, nada más que sí me gustaría, porque digo, esto no lo podemos abordar en un solo programa. Creo que tendría que ser muchos programas en el cual podríamos abordar este tema tan maravilloso y tan importante que es justamente qué pasó después de que Micael aparentemente murió y resucitó, ¿no? Ojalá que nuestros oyentes, todo el público que nos está escuchando, haya comprendido un poquito acerca de este tema. Sé que no es un tema fácil de comprender, pero solamente les pido que abran su corazón. Simplemente, a veces la razón o el pensamiento nos engaña de muchísimas maneras. Pero cuando sentimos en el corazón que esto resuena, que esto es realmente verdad, que esto ya lo sabíamos, como bien dices, Julio, es porque estamos recordando aquellos momentos que también pudimos vivir junto a nuestro amado Micael. ¿Te parece Yo te bien? agregaría algo como para terminar muy cortito. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela y armamos un germinador? Entonces, la semillita del poroto, que generalmente era tan grande que se podía ver cuando salía la raicita, etcétera, etcétera. La tarea que yo me he encomendado, porque a mí nadie me dio ninguna orden, yo no tengo superiores encima mío, ni mucho menos, no hay rango militar en la espiritualidad.
Ningún maestro se atreve a decirse a sí mismo maestro. Acepta humildemente si alguien lo denomina maestro, pero jamás vas a encontrar a alguien diciendo yo soy el maestro fulano. Eso ténganlo más que claro. Como algunos se presentan como comandante tal o cual. No hay jerarquías. En la oscuridad sí hay jerarquías, en la luz no. Lo que estamos haciendo en este momento es, con mucho cariño y mucha delicadeza, sacar esa semillita y llevarla a la tierra, para que tenga espacio para crecer. Si ahí hay tierra fértil, valió la pena el germinador. Él arrancó con el germinador. Ahora es momento de plantar la semilla. Y punto. Y este espacio está totalmente disponible para esa misión y esa hermosísima, no le llamaría tarea, sino labor, en la cual con profundo amor y respeto estoy aquí para brindar Lo este sé, espacio. por eso yo también estoy aquí, amor. Ay, Julio, muchas gracias. Amigos, continuamos. No sé cuántas partes vayan a ser de esta propuesta, porque es muchísimo lo que tendríamos que abordar, además de muchos otros temas, pero creo que de aquí pueden salir muchísimas preguntas. Les sugiero que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, además de las que ya tenemos listas para hacer en el siguiente programa, por favor, escríbanme a mi correo electrónico que les dejo en cajita de información para que me hagan llegar esas preguntas y sobre todo poder dar luz y seguir entregando estos conocimientos y esta sabiduría tan maravillosa que Julio nos está dando con tanto amor. Así que muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a ti y gracias a la paciencia de quienes ven y escuchan. Un beso gigante. Y con mucho amor, créeme, porque hay muchas personas a las que nos encanta escucharte. De verdad que sí. Muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, les doy las gracias por estar en este momento, justo aquí, escuchando, recordando y sintiendo. Así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Julio. Gracias.